Oiga, siempre nos da mucha suerte la secretaria del Trabajo, a quien voy a presentar en esta noche en A Ocho Columnas, y a dos grandes periodistas en este programa que, gracias a Radio y Televisión de Veracruz, gracias a la Subdirección de Noticias, que nos permiten intercambiar puntos de vista con usted. Usted tiene la obligación, tiene que conocer lo que están haciendo los servidores públicos de Veracruz y los personajes importantes de lo que es la estatura política, intelectual y social de este estado. Por eso presento a la secretaria del Trabajo y después a mis grandes amigos en esta noche. Secretaria, siempre nos da suerte, qué gusto saludarla, ¿cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias, me da mucho orgullo y sobre todo mucha emoción que justo en el mes de marzo nos inviten a platicar con ustedes. Hubiera sido bueno el 8 de marzo, sí, pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Dorina Cayetano está con nosotros, muchas gracias. Ilse Trujano, qué gusto me da saludarte, no eres nada de Ánimas Trujano. Eso dicen que por ahí hay algo. Ilse, qué gusto me da saludar. Un gusto siempre estar aquí, amigo. Muy buena. Esta es la casa de los periodistas veracruzanos, que quede muy claro, todos. Aquí hay mucha pluralidad y le agradecemos muchísimo este esfuerzo de comunicación a Víctor Hugo Cisneros, quien es el director de Radio y Televisión de Veracruz. Y a mí me da muchísimo gusto porque la verdad lo disfruto mucho en los reportes, en las crónicas, en los enlaces que hacemos para Radio y Televisión de Veracruz. Un joven talentoso, que es Cristian Morgado. Cristian, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Francés, buenas noches, gracias por la invitación. Hasta que me descongelas y me invitas. Pues es que se duerme a las 6 de la tarde, pues ¿cómo lo invitamos? ¿No? Pero este programa pasa más de las 10:30 de la noche. Cristian, qué gusto saludarte. Un gusto. Secretaria, bienvenida, compañera, bienvenida y buenas noches. Hola, buenas noches. Secretaria, muchas gracias. Bueno, hay muchos temas, ferias de empleo, las cuestiones, los expedientes, hay muchas cosas que estarán analizando, pero yo quisiera ir primero con lo último. A ver, se está hablando de una convocatoria nacional el próximo sábado 18 de marzo a las 5 de la tarde, lo ha dicho el presidente. Es un día inhábil, pueden ir, usted va a ir, le voy a preguntar. Y se estaba hablando que podría haber algún tipo de presión con los trabajadores, no nada más de la Secretaría del Trabajo, sino de toda la dependencia gubernamental. ¿Cómo está ese asunto? Bueno, pues primero decir que vamos a estar de fiesta nacional, que muchas personas vamos a recordar. Y por esto es que hace esta convocatoria el señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y lo que yo he escuchado con mis compañeros, mis amigas y pues personas que inminentemente conforman la Cuarta Transformación, no solo en el estado de Veracruz, sino en el país, que es lo mismo, que estamos emocionados por volver a reencontrarnos. Han sido, como lo saben, tiempos difíciles después de salir de la pandemia, pues se recortaron algunas actividades y bueno, aunque ya hemos tenido concentraciones importantes, esta nuevamente es una fiesta nacional. Hay mucha gente que está muy entusiasmada. Muchos han cooperado, colaborado, pero esto se ha hecho de manera histórica y para muestra un botón. Yo recuerdo que mi mamá hace más de 15 años estaba juntando para los camiones para ir a apoyar al licenciado Andrés Manuel cuando nos convocaba al Zócalo por ahí del 2006. Entonces, bueno, pues... Bueno, desde el desafuero. Desde el desafuero, 2005. Claro. Entonces, bueno, pues esto nos lleva a decir, bueno, pues vamos a cooperar lo que se tenga que cooperar. Por cuanto hace a si se está obligando, pues yo he preguntado ahí en la Secretaría si alguien tiene una denuncia muy explícitamente, pueden acudir al órgano interno de control y pueden, por supuesto, pues poner la denuncia. Hay pues también una suerte de poder fortalecer el sistema de denuncia en todos los ámbitos. Mucha gente en cualquier ocasión no se atreve a denunciar. Aquí tenemos las puertas abiertas de las contralorías, que es lo que corresponde al interior de las instituciones. ¿Y si va a ir usted a las 5 de la tarde el sábado? Yo por supuesto que voy a estar puntual. En ese sentido, secretaria, sí se han visto manifestaciones de este tipo en redes sociales. ¿En la dependencia como tal no han recibido alguna denuncia o queja? No, yo estoy dándole puntual seguimiento a esta temática porque pues evidentemente nos han preguntado y nuestra respuesta es clara y frontal, pues nosotros no tenemos nada que ocultar.
efectivamente nosotras nos hemos cooperado, nosotros mismos, compañeras, compañeros del movimiento, ya de sus me dicen, recursos, sí, claro, por supuesto, pues siempre lo hemos hecho. Históricamente la izquierda, no solo en nuestro país, vive de cooperación. Por ejemplo, en los estatutos anteriores, los principales del partido, del instituto político al que pertenezco, plantea que la militancia tiene que aportar al menos un peso diario por concepto de militancia, y son preceptos que la izquierda normalmente sostiene. Ok, secretaria, cambiando un poco de tema y como justamente lo comenta al inicio del programa, estamos en el mes de marzo, esta fecha que conmemora la lucha de la mujer en amplios sentidos. Me gustaría saber cuáles son las acciones que se están realizando desde la Secretaría del Trabajo para apoyar a la mujer veracruzana. Pues muy bien, pues para empezar, creo que es importante destacar que las políticas públicas en materia de integración de nosotras las mujeres en el gobierno de Veracruz, a cargo del señor gobernador, el ingeniero Cuitláhuac García, dan muestra de la voluntad que tiene de integrarnos a la toma de decisiones, no en segundo plano y no por una suerte de cuotas, sino por un reconocimiento del talante y las capacidades que tenemos, y cómo no hacerlo si, por ejemplo, las titulares de dependencias muy importantes que atraviesan puntos nodales de la sociedad, como por ejemplo, yo estoy muy orgullosa de mi compañera Guadalupe Osorno, que es de las pocas mujeres que encabeza una dependencia como la de Protección Civil, y siempre destacamos que de las primeras reuniones que tuvo a nivel nacional la secretaria, pues era la única mujer encabezando estas temáticas. Yo soy la mujer más joven de todo el país en encabezar una secretaría a nivel estatal del trabajo, y que además rompe este esquema y este estereotipo de que, bueno, pues al ser mujer y al ser joven pudimos haber ido a dar al Instituto de la Mujer, que es muy valioso, pero bueno, nuevamente puro tema de mujer, o al Instituto de la Juventud, puro tema de juventud. Estamos resolviendo los temas nodales que tienen que ver con casi toda la sociedad, porque todos chambeamos. Entonces, pues la Secretaría del Trabajo, también un poco siguiendo el ejemplo del señor presidente, que en la persona más joven de su gabinete y mujer está encabezando la materia laboral, y qué parte le tocó, pues la transición de la nueva realidad laboral, como a mí, que me tocó primero votarlo en la Cámara de Diputados, y bueno, ahora ya en esta encomienda, por supuesto, resolver. Tengo entendido que el pasado lunes se llevó a cabo la Feria del Empleo para Mujeres en el Sur, en Coatzacoalcos. Así es, estamos muy concentradas las personas de la Secretaría, en particular la directora del Servicio Nacional del Empleo y yo, porque este mes, aunque no es restrictivo, estas ferias del empleo, por supuesto que van un poco más enfocadas a nosotras las mujeres. ¿En qué aspecto y en qué sentido? Muchas mujeres, por ejemplo, que muchas veces han tenido que interrumpir su vida laboral, pues sus currículums a veces se ven cortados, mermados. Entonces les apoyamos mucho en esta campaña de las ferias, es decir, una cosa es la feria, pero toda la publicidad, toda la convocatoria que se hace es especialmente para nosotras las mujeres. La mayor parte de las convocatorias para los cursos que tenemos desde la Dirección de Planeación, pues son enfocados a las mujeres, no porque sean restrictivos para las mujeres, sino que las usuarias normalmente son mujeres. ¿En qué sentido? Y como lo veíamos antes de entrar, que normalmente las impulsoras del emprendimiento, que no saben muy bien calcular sus costos y gastos, entre otras, pues quieren seguirse formando, y para eso ofertamos este tipo de cursos de productividad. ¿Cuántas mujeres se ha colocado a través de esa estrategia? Sí, bueno, pues muchas de ellas son sus propias jefas, entonces lo que nos corresponde es ayudarlas un poco a que se den de alta en el IMSS, porque bueno, ya son sus propias patronas, y van generando economía, microeconomía en sus lugares. Esta es una tarea que tomamos muy en serio, es decir, ya hay mucha gente ocupada, ahora vamos a transformar esta informalidad en formalidad. A veces da un poquito de miedo conocer lo que es el SAT, el Seguro Social, pero ayuda mucho que cada vez más personas, pero particularmente nosotras las mujeres, estemos insertas en la formalidad. Ayer justamente fuimos a un recorrido al mercado Jauregui, en donde hablábamos justamente de que
pues las mujeres también se tienen que sumar al tema sindical a propósito de que, bueno, la beta de género en la reforma laboral implica que las mujeres estemos en las directivas, no solo agremiadas a un sindicato, sino en las directivas. ¿Y por qué es importante? Porque estar asegurada en el Seguro Social tiene que ver también con el derecho a guarderías. Muchas mujeres no pueden participar, liderar, estar insertas en un trabajo porque tienen que atender la casa o, pues, no sé, sus hijas, hijos. Entonces esto viene a robustecer y a protegernos a nosotras las mujeres. ¿Estarán visitando más municipios con esta actividad? Sí, justamente, bueno. En Jalapa hay próximamente, ¿no? Así También. es, tenemos las ferias del empleo más próxima es Pueblo Viejo, también tenemos Poza Rica, Jalapa, Córdoba y Boca del Río, solo en este mes. Perfecto. Y todas ¿Y Perote cuándo, secretaria? Ya pronto vamos a ir, ya pronto vamos a ir. También con el tema de juventudes y también particularmente de mujeres jóvenes en el tema justo de empoderamiento, o sea, no solamente es, bueno, ya estás trabajando, sino camino a que vas a salir al mundo laboral, es decir, en nuestra etapa estudiantil, ¿qué te vas a decidir a estudiar o qué te vas a decidir a tomar como bandera en tu desarrollo? Ahí también estamos inmersos. ¿Cuál es el déficit ahorita de desempleo? ¿Cuál es el desempleo en Veracruz en ese momento? ¿Se ha recuperado a través de la pandemia? Fueron años difíciles. Claro. ¿Cómo va Veracruz en ese rubro? Bueno, decir que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que es la ENOE, nos sitúa como una de las entidades en el top 5 de personas que más ocupadas están, es decir, ocupadas recibiendo una remuneración. No así se ve reflejado en personas que estén inscritos a la Seguridad Social. Entonces, lo que insistimos mucho es que nos falta transitar de la informalidad a la formalidad. Y esto no solamente es personas que son ambulantes o personas de escasos recursos, nos ha tocado conocer muchos casos de personas profesionistas que no están dadas de alta en la Seguridad Social. Entonces, apuntar a eso, también decir que específicamente en esta pregunta, el director Zoé Robledo, quien también fue mi compañera de legislatura en la 64, nos ha hablado de que, bueno, Veracruz es uno de los estados que más aportan números al Seguro Social. Por cuanto hace a personas afiliadas, y sí nos faltaba un trecho para llegar a los números que teníamos hasta antes de la pandemia. Ya los recuperamos y bueno, ahora vamos en una estabilidad y nuestro interés es cada vez sumar a más personas. ¿Y la migración, la gente migra de Veracruz para buscar otras oportunidades? Históricamente, realmente no es un fenómeno que entre un gobierno y se detenga. Apuntar que el gobierno de Veracruz está empeñado en seguir consiguiendo inversión en el estado y se nota en qué sentido, en qué aspecto. Pues tenemos a Braskem Idesa que va a ampliar su planta allá en el sur del estado de Veracruz, también en Tierra Blanca está la vidriera, también hay una suerte de producción. El Istmo, el corredor interoceánico. Exactamente, el tema del corredor interoceánico, pero no menos importante los espectáculos deportivos que traen aparejado pues una derrama económica y una prestación de servicios alrededor de esto, la inversión que va a hacer el propio gobierno de Veracruz en el estadio. Y bueno, pues no solo eso, también vemos con buenos ojos que hay inversionistas. Bueno, en el puerto de Veracruz hace no mucho vino el presidente a inaugurar la planta de Nestlé. ¿Y viene el fin de semana otra vez? Exactamente, viene aquí a Veracruz a visitarnos, porque el presidente es choco jarocho, entonces le encanta estar aquí, somos sus consentidos, aunque nos oigan en otros estados. Y también en el mismo Veracruz y Boca del Río también se va a sentar esta inversión de Constellations. Entonces estamos muy empeñadas también en que, aunque migrar es humano y pasa, bueno, por un lado, seguir invirtiendo o seguir consiguiendo inversiones aquí en el estado de Veracruz, pero además, si ya la gente tiene esta decisión de migrar, que no lo hagan de forma insegura, que no los coopten los coyotes y que no se nos mueran en el tránsito. Secretaria, ¿cómo va el tema del aumento salarial de acuerdo a la ley que a partir de enero tendría ya que estar aumentando? Sí, efectivamente hemos tenido pues justamente la dirección de inspección que está a cargo también de una mujer y una mujer joven, pues está haciendo inspecciones de manera regular y pueden ser de dos maneras. Una es la regular,
recordar que nosotras tenemos inspecciones ordinarias, pero también, a petición de parte, por una suerte de denuncias, tenemos inspecciones extraordinarias que no solo hablan del tema del salario mínimo, sino también del PTU, del famoso PTU, y también estamos platicando con las personas empleadas, muy de acuerdo con el sector empresarial, porque dicen, bueno, es que mis empleados no saben cómo calcular el PTU y me están pidiendo algo que pues no corresponde, pero sí, pero no. Entonces, ponernos de acuerdo con el sector empresarial. Pero no se ha avanzado, mucho. Entonces todavía no, sí, no claro. hay, o sea, ya se está pagando mejor a los trabajadores. Y para eso son las inspecciones, para verificar que este pago esté hecho. Ok, secretaria, regresando al tema de migración, me gustaría que nos comparta cuál es la relación que se tiene con otros países precisamente para cuando los veracruzanos tengan esa necesidad de migrar, pero de una manera segura a otros países. Sí, pues mucha gente conoce el famoso sueño americano, entonces a veces se dejan envolver por pues personas que solo les quitan su dinero. Nuestra intención es una campaña de información, hablarles sobre cómo podemos seguir capacitándoles para que puedan crecer sus tierras, sus cultivos, porque no es un secreto que mucha gente se dedica al campo veracruzano, pero bueno, pues igualmente como que no hay esta cultura de estar inscritos en la seguridad social y entonces parece como que ganan poco. Entonces la idea es primero generar una movilidad nacional. Tenemos muchas personas interesadas en esta movilidad y lo que hacemos es, bueno, ok, si te vas a alguno de los estados con los que tenemos convenio y estamos de acuerdo todos, te cuidamos en el trayecto, generas un tipo de remesa interna, pero lo más importante es que generan conocimientos que vienen a aplicar al campo veracruzano. Lo que había fallado mucho es que no les dábamos seguimiento a nuestros paisanos, a la gente que va a trabajar al campo, y entonces, bueno, ahora lo que hacemos es regresan a su lugar de origen, porque esto es una migración temporal, segura, ordenada y sobre todo gratuita. O sea, nosotras, las personas de la Secretaría, no cobramos absolutamente nada. Y una vez que regresan, los arropamos también con SEDARPA. Estamos trabajando muy de la mano con la Secretaría de la SEDARPA, con el secretario Evaristo. ¿Para qué? Para que les den clases de cómo lo que aprendieron allá lo pueden aplicar en el campo veracruzano y así ir tecnificando de a poco el campo veracruzano. Perfecto, gracias. ¿Hay buena relación con el sindicalismo veracruzano, secretaria? Sí. ¿Reuniones, proyectos que tengan en conjunto? Sí, la verdad es que el sector sindical, muchas de los trámites por la reforma laboral pasaron al Centro Federal, que por un lado nos quita un poquito de carga de trabajo, pero tenemos la misiva de seguir manteniendo comunicación con ellos, de seguirles apoyando en los trámites que queden pendientes en las juntas de conciliación. Y la verdad es que nosotras nos preocupamos por un tema también de empoderar al sector sindical desde las personas agremiadas, no solo las dirigencias, y que las dirigencias también se empoderen a través de brindarle más oportunidades y más acciones a sus agremiados. Explico un poco. A varias personas que son líderes de sindicatos les hemos ofertado también esta parte de los cursos de productividad, y que los cursos y el conocimiento que les demos pues ya se va a quedar para los agremiados, ya nadie se los va a poder quitar. ¿Y por qué es tan importante? Porque bueno, pues es más importante enseñar justamente a pescar que darles el pescado. Entre otros tópicos tenemos liderazgo, desarrollo organizacional, trabajo en equipo y bueno, pues ahora alineados también con el tema de la NOM 035, que tiene que ver con los factores psicosociales de riesgo en el ambiente laboral. Ahora, secretaria, ¿cómo va el asunto? En la zona sur hablaba que había muchas demandas laborales. De hecho, hablaba que esto era un elefante ahí reumático, ¿no? La Secretaría, ¿por qué es un elefante reumático? Bueno, nosotras creemos que tenemos que ir un poco moviendo esta estructura, esta infraestructura, porque es necesario también hacer una suerte de rotación de personal, de ordenar los expedientes que tenemos. Hay algunos que no se movían desde hace algún tiempo y que ya estaban listos para la caducidad, para la prescripción,
que obviamente las personas que se dedican al tema del litigio en materia laboral saben a qué me refiero, y estaban intocados estos expedientes. ¿Qué es lo que causa que estos expedientes estén intocados? Pues una mayor carga, incluso física, que no habíamos podido combatir porque nadie les había puesto atención. ¿Y de cuánto hablamos? ¿De cuántos expedientes Bueno, pues hablamos? teníamos, antes de que, más bien cuando yo entré, teníamos más de 22,000 temas ahí en la Secretaría. Y bueno, pues ahora ya estamos por los 15,000, 16,000. La verdad vamos avanzando a un muy buen ritmo. Cuando entramos, la proyección era cerrar las juntas de conciliación y arbitraje en 12 años, y ahora pues la Federación justamente nos acaba de reconocer y de venir a ver para que les contemos estas estrategias que hemos implementado, porque en casi ningún lugar han reducido esta proyección que tienen en los estados para combatir el rezago. Una de las cosas más importantes que hay que decir es que lo estamos haciendo con estricto apego a la política de austeridad, es decir, no hay una inversión mayor, solamente hay un seguimiento más específico y que nos ayuda a combatir ese rezago. ¿Y cuál es el tiempo de resolución de estos expedientes? Bueno, varía mucho. Tenemos, la verdad, expedientes de antes de la implementación de la reforma, que son los que me tocan atender, pero tenemos otros de antes a la anterior reforma. O sea, una reforma. En rezago total. Hay algunos que no es necesariamente el rezago, sino que... ¿No prescriben, digamos? Algunos sí, y esos ya los hemos sacado, pero uno de los más antiguos es justamente de Coatzacoalcos y es como del año 93, de los 90. Todavía no nacía yo. Exactamente. Entonces, tienen más que mi edad algunos expedientes, pero están vivos. ¿Por qué? Porque los actores siguen pues sustentándose y siguiendo el proceso de estos juicios. ¿Y cuál es el principal queja o denuncia que Bueno, hay? lo que pasa es que estos tienen que ver con el pago de dinero. Sí. En ese entonces todavía manejaban salarios caídos y todavía demandaban la reinstalación. Entonces, bueno, pues a tantos años de salarios caídos es una suma fortísima que la verdad, pues como dice el dicho, pago... Debo no niego. Ajá, que tenemos deuda y no la negamos, pero que pago no tenemos, ¿no? Sí. Y esto es importante, pero la Secretaría tiene que hacer la suerte de insistir y proveer el mecanismo para que estos expedientes avancen. Nos ha funcionado mucho las jornadas de conciliación. A todo el mundo nos conviene la conciliación, es decir, a lo mejor estamos aspirando a una cantidad muy fuerte y en la calculadora no te da. Entonces, porque hay una calculadora especial para calcular las prestaciones a que tienes derecho, entonces a veces ha habido un poco de trabas porque las personas actoras, quienes promueven el juicio, no tienen claridad de qué es esta suma. Entonces directamente vamos, les explicamos y ha funcionado, hemos recuperado pues ya alguna cantidad solamente en estos meses y en estas jornadas de conciliación, millones de pesos para la clase trabajadora. Ok, secretaria, en temas de acoso laboral, sexual, ¿se ha tenido alguna denuncia? ¿Cómo está el panorama? Bien, es bien importante decir que las denuncias en materia de acoso sexual y laboral dentro de las instituciones las atiende la unidad de género y por supuesto se le da vista al órgano interno de control. Este año, bueno, no tiene mucho que empezamos, no hemos tenido, y hay otras que, bueno, pues ya tendrían que ser ante la Fiscalía. A ver, ¿este año no han tenido denuncias de acoso sexual? En este año, ¿no? Digo, tenemos tres meses que empezamos este año, pero bueno, de todas formas es importante señalar que a todas las denuncias se les ha dado seguimiento, sí hemos tenido, bueno, algún parámetro o indicadores, ¿no? Por ello hay que seguir insistiendo en seguir platicando con la plantilla laboral, hacer mucha conciencia de los preceptos del respeto a nosotros las mujeres en cualquier sentido, y sirve y ayuda mucho que pues quien encabeza la institución sea una mujer, porque bueno, pues también muchas mujeres se sienten con mayor libertad. Mayor sensibilidad. Así es, para también en este caso, pues antes a lo mejor había menos denuncias porque las mujeres tal vez no teníamos tanta confianza para decir esto no es correcto, no teníamos ni siquiera concientizado el tema incluso del acoso callejero, ¿no? Pues ahora ya lo sabemos que no es correcto, y también yo creo que hay una gran sensibilización
manifestación de parte de nuestros compañeros varones. Pero ¿se ha procedido? ¿Han generado alguna inhabilitación por este tema de acoso en lo que va de la administración? Bueno, yo no tengo cuenta de ello, al menos en mi secretaría no. Ok, ¿cuál es la relación con la Fiscalía que se tiene para atender precisamente estos casos de acoso laboral, hostigamiento? Bien, hay dos vías. Una es conducirlas al CEJUM y la otra es directamente orientarlas sobre cómo pueden poner la denuncia en la Fiscalía. Y realmente, bueno, ya el proceso que llevan en la Fiscalía, bueno, pues es totalmente autónomo. También tenemos muy buena vinculación con el Instituto Veracruzano de la Mujer y también con los institutos a nivel municipal, en particular el de Jalapa, pues es nuestra casa y es donde más llegan pues temas de orientación sobre todo. Ahora entiendo, entonces esta rotación interna que se hace en la Secretaría es precisamente para evitar este tipo de moving o ese tipo de acoso, ¿no? No solo eso, más bien de eficientar la Secretaría. A veces nos podemos sentir mucho más cómodos en un espacio y pues damos por sentados algunas cosas. Entonces, la presidenta también, porque es una mujer quien encabeza las juntas de conciliación a nivel estatal, bueno, pues también ha hecho esta suerte de presionar un poquito a todo su junta de trabajo. ¿Nos permite, hacemos una pausa y regresamos claro en esta noche? Está la secretaria del Trabajo, Doreni Cayetano, con todos ustedes. Ahorita regresamos a 8 columnas en este 15 de marzo. Estamos teniendo una charla interesante con la secretaria del Trabajo, Doreni Cayetano, y acompaña a dos grandes periodistas en esta noche. Secretaria, hablábamos de la juventud, ¿no? Y dirigiendo la secretaría. ¿Cómo, no sé cómo decirlo, pero cómo se impone usted ante la gente? O bueno, ¿cómo está usted dirigiendo la secretaría? Porque muchos pues tienen ya 25, 30, 40 años de experiencia ahí en la secretaría. ¿Cómo lidiar con eso? Bueno, la verdad es que pues en dos sentidos. Yo creo que las palabras pueden motivar, pero el ejemplo arrasa. Y la gente está muy consciente, mi equipo de trabajo nodal a nivel directivo está muy consciente de la gran tarea que tienen cada uno cada cual de frente a este olvido y este abandono que nos dejaron a las y los veracruzanos. El compromiso que debemos de tener para solventar esta deuda histórica que han tenido los gobiernos neoliberales para con nosotras las juventudes, lo tenemos que asumir de frente. Y en ese respecto, yo te puedo decir que nadie de los colaboradores de la Secretaría a ningún nivel se han resistido a este ritmo de trabajo, que la verdad es que no es una imposición, es una invitación, y claro que habrá a quien no le guste un ritmo de trabajo tan demandante como el que parece que tenemos en la Secretaría del Trabajo, pero es lo menos que podemos hacer por el compromiso histórico que tenemos. Es la primera vez que una mujer tan joven está al frente de las tareas del mundo laboral, no en un estado menor, sino en el estado de Veracruz. Y asimismo, casi todas mis directoras, directores son los más jóvenes, no solo de la administración pública estatal, sino casi podría garantizar del país. Tengo al menos un director de menos de 30 años en una institución tan importante y en un estado tan grande, no es cosa menor. Es decir, no, el gobierno del ingeniero Cuitláhuac no está simulando apoyar a la juventud. Nos está dando la pauta para asumir los encargos de responsabilidad, pero hacerlo de una manera responsable, acelerada un poco, porque ya lo había dicho el presidente, tenemos que hacer este sexenio parecer que fueron 12 y también dejar la vara muy alta, porque bueno, pues nos habían dicho, no, es que nunca había estado una secretaria del Trabajo aquí, nunca había bajado un jefe de departamento aquí con nosotros, nunca había bajado un director, directora, y nunca habíamos hecho también esta combinación
determinación de participar todas y todos en la toma de decisión de los planes de trabajo de la Secretaría. Entonces es mucho platicar con el equipo de trabajo, concientizar, pero bueno, ¿qué les voy a enseñar yo si ellos nos están aportando diariamente muchos elementos que nos permiten seguir avanzando en esta gran labor? Ok, ya que toca el tema de los jóvenes, secretaria, ¿cuál ha sido el resultado que se tiene con estos foros de juventudes y retos laborales? ¿Cuál ha sido la participación de los jóvenes veracruzanos? Pues estoy muy entusiasmada porque la verdad es que justamente es eso. Hace algunos ayeres conocí en particular a una persona que nos ha apoyado mucho a las juventudes y que nos ha formado, y lo puedo decir abiertamente, mi más grande mentor es por supuesto el ingeniero Cuitláhuac. Cuando todavía estábamos estudiando o todavía no habíamos decidido qué carrera íbamos a estudiar, él al frente de cualquier nivel de organización que nos dijera vamos a esta campaña o vamos a hacer este tema político, a todo el equipo de trabajo nos exigía que estuviéramos estudiando, pero para exigirnos estar estudiando, pues él sin ninguna obligación, por supuesto, nos alentaba y nos apoyaba. Yo recuerdo mucho ya después, por ahí del 2012, 2013, como a varios de mis compañeros foráneos, pues porque Jalapa es una ciudad de estudiantes foráneos, claro, les apoyaba incluso con, no sé, completaban a veces para comprar su salita, pues le daba un piquito, nos invitaba a comer. Parecen acciones muy sencillas de que todos los días estábamos comiendo pollo, pero la verdad es que eso a muchos de nosotros nos cambió la perspectiva de cómo es el trabajo en equipo, cómo nos podemos superar si seguimos con nuestros sueños, y también esta forma de salir adelante que siempre también incluye el estudio. ¿Cómo conoce usted al ingeniero Cuitláhuac? ¿Cuál es la relación con él? ¿A dónde lo conoce usted? Bueno, pues por ahí del 2005 que mencionabas fue el desafuero. Yo estaba muy interesada porque parte de mi familia, la familia de mi mamá, vive en la Ciudad de México. Nosotros vimos la transformación de la ciudad con estos gobiernos de izquierda, y pues yo escuchaba, siendo menor de edad, escuchaba que a un señor le iban a quitar pues esta oportunidad de ser presidente, a lo mejor y no iba a ser, pero ni siquiera la oportunidad, y eso a nosotros nos sonaba muy injusto. Y además por un predio lo querían desaforar. Y dice él en su discurso histórico, repito, por tratar de comunicar a un hospital, ¿no? Entonces, bueno, a mí me sonaba como un poco así, y después yo como que me metí un poco por imitación de lo que veía en mi casa. En el 2006 fue la elección, justamente, lo dejaron participar. Y bueno, pues yo era la única menor de edad que estaba en la estructura electoral, apoyando a mi mamá un poco porque yo veía que se iba muy temprano, regresaba muy tarde y se iba ya sola. Entonces, bueno, pues yo dije, no sé qué vamos a hacer las dos si algo llega a pasar, pero cuando menos ya no va sola. Entonces, pues fui, y ahí fue cuando conocí a nuestro subsecretario de Ganadería, Humberto Amador, también muy joven en ese entonces. También ahora, por si me está viendo, también ahora, y bueno, a otros compañeros, pero la verdad era la única niña, la única menor de edad, y ahí por primera vez vi al ingeniero Cuitláhuac García. Mi mamá se llevaba bien con el maestro Atanasio García Durán, el papá del hoy gobernador. Y bueno, yo siempre le hago este reclamo que le digo que llegó con una caja de pines, y yo dije, ay, se parece un montón al maestro, y ni nos saludó. Dijo, bueno, ya me vine, ya me voy. Y nos cuenta que ahí fue, ya por las historias que nos cuenta, que ahí fue cuando él llega de esta estancia que tenían en el extranjero y se regresa justo a esta elección histórica. Y después, justo después, pasamos por el tema de pues el fraude electoral. Muchos estuvimos acampando y acompañando este campamento tanto en 20 de noviembre como en Plaza Lerdo. También no estuvo en Reforma. Yo no estuve en Reforma. Yo, pues como era menor de edad, yo estuve acá. Hubo una resistencia civil pacífica, se nos convocó al boicot. Ahí muchas y muchos dejamos de tomar Coca-Cola casi permanentemente. Y ahí es cuando varios de nosotros, al estar conviviendo de manera más frecuente, pues
pues ya nos volvimos como mucho más afines. Después viene el proceso del gobierno legítimo y fue una estrategia del presidente de contención de la ciudadanía que estaba enardecida porque tuvimos la oportunidad y nos la arrebataron de las manos y la gente estaba muy sentida, muy dolida. Estábamos. Entonces, posterior a ello, vino también en el 2007 la elección a presidencia municipal, donde contendió el maestro Atanasio García Durán. Muy poca gente era menor de edad, pues quienes más apoyaban eran dos grandes sectores, las personas jubiladas, es decir, personas muy grandes, y personas jóvenes que éramos estudiantes, pero éramos bien poquitos y sobre todo había muy pocas damas en ese entonces. Entonces, el ingeniero Cuitláhuac dijo, vamos a juntar a los que sean más chavos, chavas, y vamos a hacer los tachitos. De Atanasio, los tachitos. Entonces, bueno, pues incluso había una botarga, era muy divertido. Y ahí, pues, las campañas yo creo que nos da una suerte de familiaridad. Y ahí fue cuando era a veces difícil porque ellos luego querían salir a bailar, sacaban a bailar a mi mamá era muy buena bailando. Y pues yo también a veces quería ir, pero yo era menor de edad, entonces no me dejaban pasar a varios de estos lugares de entretenimiento. Entonces, bueno, pues normalmente en las bohemias estábamos, era muy significativo porque eran muchos adultos, muchos, y yo digo, no era ni siquiera adulta, pero entendiendo todo este proceso. Y ahí fue como nos empezamos a llevar de una manera un poco más cercana. Y desde ese entonces, pasando por muchos procesos electorales, pasando también por el proceso del 2012, donde ya conocemos a la mayoría de las personas que integran el equipo central del ingeniero Cuitláhuac García, también jóvenes, es donde él nos empieza a dar más responsabilidades a su alrededor y sobre todo esta formación de manera constante y con ese ejemplo que yo menciono, pues es que sabemos que como generación no podemos y no tenemos derecho a fallar. Y es de los gabinetes más jóvenes, ¿no? Hay mucho joven en la estructura estatal, en esta administración. Sí, justamente, el ingeniero Cuitláhuac García no dubita al darnos responsabilidades. Imagínense que cuando entramos, el jefe de la oficina del gobernador no tenía ni 30 años al entrar, el compañero Esteban Ramírez, un gran liderazgo. No pasan de 40. Están muy jóvenes. La mayoría, la verdad es que yo quiero mucho a los secretarios del gabinete, pero hay uno que nos baja dramáticamente esta media de edad, que ha sido y ahora es nuestro secretario de Salud, que es yo creo que uno de los más grandes, pero excepcionalmente la mayoría son personas pues en una media de 35, 38 años. Y ahí menos. Quería llegar yo. Hay mucho trabajo para las juventudes, pero ¿qué está pasando también con la otra generación, ¿no? Que está cediendo sus espacios de trabajo a las juventudes? También están solicitando trabajo y fuentes de empleo. La generación de 40, 50 años. Bueno, ¿qué pasa con pues, cómo está Veracruz decir en esta estadística? Que otras generaciones ceden los espacios es como decir que los hombres cedieron los espacios para las mujeres. La verdad es que no es así. Hay personas muy capaces de todas las edades, de todas las generaciones, y es, por decirlo menos, una media. Pero históricamente, pues yo siempre cuento esta anécdota, ¿no? A mí casi que cuando llego a los eventos casi me regresan de, ¿y esta chamaca dónde va? El INE. Me lo han hecho en la Cámara de Diputados, me lo han hecho aquí estando al frente de no la dejan la pasar, Secretaría. de verdad, Sí, claro. Es que sí. Porque, de hecho, hace poco tiempo le dijeron a uno de mis colaboradores, oye, es que estamos esperando a tu jefa y no la vemos. Secretaria. Y yo, soy yo. Pues claro, porque obviamente también rompemos este esquema de cómo se debería de ver el funcionario estatal, que antes eran señores grandes de edad, trajeados, inalcanzables. Y bueno, pues esta generación y esta construcción es diversa y distinta. No puedo decir que solamente somos jóvenes de mi edad o menos. No podemos decir que pues, es restrictiva porque ahí tenemos al secretario de Salud y a varios de sus colaboradores que tienen muchísima experiencia y que nosotras, las generaciones de esta generación, no rechaza esa experiencia. Pero en el caso de la iniciativa privada sí hay como esta pues limitante la edad, ¿no?
No, pues tenemos varias empresas que también las directivas de las propias empresas, yo conozco a otra generación que son incluso, pues no puedo decir mis amigos, pero que nos hemos conocido generacionalmente, que como las empresas normalmente son familiares, pues ya las personas más grandes están retiradas, pero en la Secretaría del Trabajo se induce mucho a que sean ofertas laborales muy incluyentes. Claro. Esto es decir, hasta que sean productivos. Cuando ya no son productivos, bueno, podemos buscar las opciones de que el gobierno federal apoya de manera extraordinaria a los adultos mayores. Ese es un programa que empezó el licenciado Andrés Manuel desde que era jefe de gobierno y ahora no solo es un programita, es un programa que está inscrito en nuestra Constitución, que a mí me tocó votarlo y estoy muy orgullosa de ello. Como legisladora. Así es, entonces pues no hay un desprecio a la tercera edad, por el contrario, y claro que este acompañamiento de los 50 a los 65 debe ser muy importante. Tenemos una estrategia que se llama Abriendo Espacios, que no solo es para personas adultas mayores que se consideran un tema de grupo de vulnerabilidad, sino aparte a personas con algún tipo de discapacidad, llámese pues motriz, o también algún tipo de síndrome, como es el síndrome de Down, o también personas con autismo. Contamos con el VALPAR. El VALPAR es una maravillosa herramienta no para determinar si estás enferma o enfermo, si tienes algo, sino en que eres más hábil. Todas las personas nos podemos probar, pero normalmente las personas que tienen pues estas características se prueban en qué son más hábiles. Hemos tenido casos maravillosos, por ejemplo, una persona con Asperger llegó, se probó y la vinculamos con un consultorio donde necesitaban tener mucho orden y la persona en estas pruebas demostró que tenía mucho orden. Entonces, bueno, no solamente para adultos mayores, sino con personas con algún tipo de discapacidad. Ok, secretaria, con el tema de las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿sigue habiendo quejas por parte de los chicos que están asistiendo a los centros de trabajo? Bueno, pues hemos escuchado mucho menos. La verdad es que sí había algún tipo de queja, pero el subsecretario del Empleo, Marat Bolaños, ha realizado esta suerte de módulos itinerantes en donde las juventudes pueden acercarse y denunciar directamente y se les vuelve a vincular con otro centro de trabajo y que las juventudes no pierdan esta oportunidad de no solo que les digan, te doy la mitad, pero ni tienes que venir, no, que se formen, porque lo que hemos comprobado con el sector empresarial es que no quieren gente solamente con una característica, es decir, buenas o medianas calificaciones, sino personas que sepan resolver en la realidad los problemas del día a día. Secretaria, le hemos visto que ha empezado usted hace 17, 18 años, muy joven, digo, no es ninguna improvisada, y hemos visto que ha estado apoyando en el desafuero y en otras elecciones. Acaban de restituir al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo. A ver, ¿cuál es la opinión en ese sentido? El INE no se toca, se debe tocar, se debe modificar. A ver, ¿por qué no le explicamos a la gente qué es lo que verdaderamente está pasando en el Instituto Nacional Electoral? Muy bien, pues hay muchos mitos acerca de lo que se pretende hacer con el Instituto Nacional Electoral. No es totalmente mi tema, pero pues yo como ciudadana creo que sí urge una mejora en esta distribución del recurso en nuestras instituciones. Es inverosímil que tengamos salarios tan bajos para la población con salarios tan altos en el aparato público. Y esta reestructuración monetaria también debe de obedecer a las necesidades que tenemos. Una de las causas o de los motivos o de los pretextos, diría yo, que nos pusieron o nos habían puesto para no poner tantas casillas, por ejemplo, en el tema de revocación de mandato, es que no tenían dinero. Y los salarios de los altos funcionarios en el Instituto Nacional Electoral son, por decirlo menos, estratosféricos. Y estratosférico me refiero a que nos resultan ya no solo enfermos, sino ofensivos a la población en general. La gente no quiere que el Estado esté pagando salarios tan elevados, ridículos, diría yo. Elevados sí, porque por ejemplo el presidente de la República tiene un sueldo que no es el promedio porque dirige al Estado mexicano. Y al grado de responsabilidad hay que sumarle, bueno, pues el tema de seguridad, muchas cosas. En ese sentido, bueno, pues decir
que se pide una reestructura, pero claro que se quiere que se sigan otorgando credenciales de elector, claro que necesitamos seguir teniendo acceso a estos ejercicios democráticos como la revocación de mandato, como juicio a expresidentes. Dicen que se despediría mucha gente con el plan B, el 85%. Pues ojalá que empecemos con los salarios más altos, y sí, yo desearía que se despidiera a los funcionarios de salarios más altos, pero ya se van, ya estamos a días. Yo sigo una cuenta que nos informa. En esta cuenta te informamos cuántos días faltan para que se vaya ¿Desde qué, el 3 de abril? Consejero. Entonces, pues estamos contando el tiempo. Ojalá que si se despide gente, sea este tipo de gente que toma partido. O sea, ellos, tanto el consejero Lorenzo como Ciro Murayama, están invitados a las plenarias del Partido Acción Nacional. Eso no puede ser de personas que dirigen las instituciones electorales, porque claramente se ve una carga partidaria, que no política, que eso siempre pues es apropiado, sino partidaria en las personas que dirigen instituciones pues democráticas. Está de locos que solo vayan a unos y que además rechacen que se les llame y se les nombre como lo que son, una camarilla de, por decirlo menos, tendenciosos, por decirlo menos. Ahora, yo terminaría mi participación y ya ustedes, queridos compañeros. No te detengas, no te detengas. No, por eso. A ver, bueno, ¿y el 24 qué? ¿A dónde la voy a ver en el 24? En el 24, este 24 de marzo vamos a estar allá en el norte del estado en una gira. El 25 vamos a regresar aquí a Jalapa. La verdad es que tenemos una gira muy apretada. Estamos pues trabajando mucho por el estado de Veracruz. Es lo menos que podemos hacer después de todos estos malos gobiernos que nos han arrasado en Veracruz. Entonces el compromiso es muy grande. ¿Y en el 2024 dónde la voy a ver? Bueno, en el 2024 va a ser un año en que vamos a tener que tener más reserva con el trabajo que hacemos desde las instituciones, porque empezará la veda electoral. Y bueno, pues no sabemos dónde nos ponga la patria. De momento estamos muy concentradas en las labores de la Secretaría del Trabajo, que encabezamos dignamente. Y para hacer un último comercial de la Secretaría del Trabajo, estamos esta semana por recibir un premio a nivel nacional, porque somos la entidad que más acciones ha realizado por vincular al sector pues buscadoras de empleo con una oportunidad de trabajo, y pues vamos a recibir esta mención especial este próximo viernes. El viernes. Y no le late el corazoncito así. Yo sé que constitucionalmente todavía no podría ser candidata a gobernadora, pero a senadora sí, ¿no? En algún momento. No sabemos. La verdad es que, por supuesto que es tiempo de las mujeres. Aquí tenemos grandes ejemplos. Yo particularmente siempre apunto que yo conocí a la ingeniera Rocío Nale, la capacidad y el talante de liderazgo que tiene. No fue fácil en esa legislatura, en la 63 legislatura, dirigir a los 35 valientes que eran la bancada de Morena en esa legislatura. Y por supuesto, bueno, a nivel nacional tenemos a la gobernadora Indira, a la gobernadora Evelyn, por supuesto a nuestra jefa de gobierno, que no es fácil dirigir una estado tan grande. Entonces, bueno, pues me parece que ejemplos de mujeres que están en las posiciones. ¿Verías bien a Rocío Nale como gobernadora de Veracruz? Bueno, yo creo que tiene todas las capacidades. Habrá que ver qué dicen las encuestas, porque el método de elección del instituto político al que pertenezco es por medio de elecciones, de una encuesta, y esto tiene que ver también con todo el trabajo que ella ha hecho, pero pues ya es senadora de nuestro estado, quiere decir que tiene pues va a dejar vacante en la senaduría, tiene que haber alguien ahí, ¿no? Sí, bueno, pues ya. Con esa doña Gloria también. Habrá que ver. Habrá que ver, pero lo más importante es que estamos abriendo la brecha para que cada vez más personas, mujeres y mujeres jóvenes, sepan que se puede llegar hasta donde queramos, y no como un eslogan, sino como una realidad. ¿Y cómo van las encuestas en el tema de género con Doreni Cayetano, por ejemplo? Bueno, pues yo no tengo encuestas porque no estamos ocupadas en este tema. Estamos ocupadas en las encuestas, por ejemplo, en la Nacional de Ocupación y Empleo. Eso es en lo que está ocupada la
secretaria del Trabajo del Estado de Veracruz en maximizar, hacer más y mejor el trabajo con dedicación constante. Perfecto. Secretaria, ya casi para finalizar, que nos comparta qué viene para la Secretaría del Trabajo, cuáles son los problemas principales a tratar en el Estado de Veracruz. Muy bien, súper rápido. Principalmente el gobernador, el ingeniero Cuitláhuac García, nos ha pedido que seamos más robustos en las estrategias que conducen a las juventudes a un mejor futuro. Principalmente, bueno, pues hemos estado en municipios como en José Azueta, platicando de frente con las juventudes, niñas, niños, adolescentes, que a lo mejor en municipios más pequeños que no son la capital no tienen el mismo acceso a un montón de cosas que se tienen en las grandes ciudades, y entonces platicamos con ellos directamente. Es muy importante no soltarles la mano a la juventud, a las infancias del Estado de Veracruz, porque son nuestro presente también, no solo son el futuro, sino nuestro presente. Tenemos laboratorios laborales, también otro comercial, por favor, chequen el tema de laboratorios laborales. Pretende pues esta formación dual de las personas que están por hacer su servicio social, vincularlos con el sector productivo a cargo de un ingeniero que tenemos en la Secretaría del Trabajo, el más joven que tenemos en la Secretaría dirigiendo el tema de planeación. Y bueno, lo que buscamos es tener un sistema multidisciplinario para que ayude a los pequeños productores y que los vaya orientando sobre todo a la formalidad. También tenemos los foros de juventud y los retos laborales. Nos ha ido muy bien, hay mucha gente interesada y gente joven muy destacada que a veces no se les da la oportunidad. Muchas personas de nuestra generación hubieran querido tener la oportunidad de platicar de frente con liderazgos que están haciendo y cambiando la historia de nuestro país, de nuestro estado. Entonces, el compromiso que tenemos es estar cerca de la juventud, porque esto va a prevenir que la juventud caiga en malos pasos, sin criminalizar etariamente, pero es importante que no les dejemos sueltos, porque a nosotros casi nos arrebatan nuestro futuro con el paquete de reformas contra México. Falta un minutito, Ilse, ¿quieres cerrar? Yo tengo una duda. ¿Todavía es ley el reparto de utilidades, secretaria? Porque en mayo ya se estaría pagando este dinerito. Sí, el PTU, la verdad es que estamos trabajando mucho con las empresas, las cámaras empresariales, para explicarle a las personas trabajadoras de qué va este concepto del PTU, cuánto tienen derecho y, bueno, pues platicarles cómo podemos hacer este cálculo. Es en mayo, ¿no? Este Así reparto es, de utilidades. Sí. Perfectamente. Entonces sería en mayo, en el mes de mayo. Así es. ¿Y el viernes qué le van a dar, perdón? Un reconocimiento a la Secretaría del Trabajo por el tema de generar más acciones para pues vincular a las personas buscadoras de trabajo con un empleo, y se debe también a esta gran campaña que hicimos de Si dices NE, confiable es, que son fuentes confiables de trabajo. ¿Y seguirán las ferias del empleo? Por supuesto, pues nada más en este mes, todas las que les mencioné, vamos a estar en Pueblo. Pero no hay perote. Bueno, ya el próximo mes en Tierra Blanca también vamos a estar pronto. Ya estuvimos el año pasado. Muy bien. 22 de marzo vamos a estar en Pueblo Viejo, vamos a estar en Poza Rica el 23 de marzo, en Jalapa, en Córdoba y en Boca del Río. ¿Regresa, secretaria? Cuando ustedes me inviten. Muchísimas gracias, Perfecto. secretaria. Siempre es un privilegio saludarla. Mire, la saludé como legisladora, la he saludado como secretaria de despacho y quizá la pueda saludar en otra cosa, ¿no? En otro encargo. Seguramente. Gracias, secretaria. Gracias. Muchas gracias. ¿Tú regresas, Ilse? Yo siempre con mucho Esta es la gusto. casa de los periodistas veracruzanos. Lo acuérdate. sabemos. Y tú no tienes de otra. Gracias, Ilse Morgado. Mañana en punto de las 7 en el noticiero y dentro de 8 días a las 10:30. Gracias y buenas noches.